Ya tuvimos hace un tiempo atrás una primera reunión. En esta, y sobre todo teniendo en cuenta que ustedes son toda gente que trabaja en el sistema de salud, no vamos a empezar de nuevo con el ABC del coronavirus y demás. Hay algunas cosas que las vamos a pasar bastante rápido, y yo quería tener una charla un tanto distinta a medida de ustedes, ¿sí? Para que les sea productivo. El virus, de lo que comenzó en un principio en el mes de marzo, no tuvo mucha variación en cuanto al mecanismo de contagio y cómo protegerse. ¿Sí? No cambió absolutamente nada en ese sentido. Hay investigaciones, hay muchas cosas por descubrir, pero el mecanismo de contagio sigue siendo la transmisión en un principio por saliva. La saliva, bueno, se ha estudiado, y esto ustedes lo saben mejor que yo, cuál es el mecanismo por el cual una persona genera saliva en el ambiente. Se llama flush, y sabemos que tiene diferentes características. Hay gotas de saliva un poco más pesadas, que son las que caen rápidamente, van al suelo, y hay otras que pueden permanecer en el ambiente, ¿sí? En forma, digamos, flotando, así como cuando vemos a través del sol y vemos polvillo en el aire, vemos esas partículas de polvo que están flotando. Con el flush pasa lo mismo. Ese es otro mecanismo de contagio. Los síntomas, voy a pasar esta hoja, ¿sí? ¿Cómo funciona esto cuando nos enfermamos o cuando tenemos síntomas? Para tener síntomas y ser un caso sospechoso, como menciona esta plaqueta, esta definición está en la página del Ministerio de Salud, ¿sí? Cuando uno es caso sospechoso, te hacen el hisopado. Si no sos caso sospechoso, no te hacen el hisopado, ¿sí? Porque consideran que puede ser gripe, angina u otra cosa. Esto es importante que lo sepamos. Cuando una persona presenta síntomas, alguno de estos, sin llegar a ser caso sospechoso, en el caso de Bonorino hay un triage de ingreso que, si tenemos alguno de estos síntomas, lo tenemos que informar antes de ingresar. De preferencia no hay que ingresar. De preferencia no hay que ingresar. A ver, acá nos estamos manejando en una situación donde tiene que haber confianza en todo sentido. Si el año pasado alguien que tenía un poco de tos o un poco de estornudo estaba resfriado, se tomaba un Resfrianex, iba a trabajar. Hoy es diferente. Hoy es diferente. Hay que manejarse con confianza, ¿sí? Tenemos que suponer que una persona que dice que tiene tos o tiene estornudos o tiene alguna línea de fiebre está hablando con la verdad, ¿sí? Entonces, quiero explicar que todo esto se tiene que manejar en la mayor de las confianzas, ¿sí? Cuando alguien dice tengo algo y no puedo ir, realmente tiene que tener algo, obviamente, ¿no? A ver, lo que hay que hacer si uno tiene algún síntoma, hay que informarlo, no hay que ir a trabajar. Cuando yo digo algún síntoma, estoy queriendo decir un síntoma que fuera de lo normal. Estamos en invierno y cualquiera toma un poquito de frío y estornuda 2 veces. Eso no es un síntoma. Eso nos pasa a todos. No significa que seamos un caso sospechoso de COVID. Una persona que es alérgica crónica y normalmente su estado es estornudar y estar con goteo de la nariz, si la persona está estornudando y está con goteo de la nariz, evidentemente es también su situación normal. Estamos hablando que alguien tiene un síntoma de los que está en esta lista fuera de lo normal, ¿sí? No sé, por ejemplo, alguien que nunca tuvo gripe, que no se engripa nunca, que no tiene fiebre, un día tiene temperatura y le duele la garganta. Bueno, eso está totalmente fuera de lo normal, tiene que decir, no, yo no voy a trabajar, voy a llamar por teléfono y aviso. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene un grado de relatividad también que es entendible, pero se está tratando de actuar con criterio. Lo que no tiene que pasar es que alguien diga que tiene algo y no lo tiene para quedarse en la casa, ¿sí? Y del otro lado no tiene que pasar que alguien, por querer ir a trabajar y no abandonar el puesto y demás, va con algunos síntomas, no dice nada porque quiere trabajar y resulta que al final el inconveniente es mayor, porque llegado el caso, si es positivo, esa persona llega a ser positiva, compromete al resto del equipo, ¿sí? Para resumir, una persona la van a hisopar cuando cumple con la definición de caso sospechoso. Esa definición está en la página del Ministerio de Salud.
¿sí? Está escrito cuál es el caso sospechoso. La salud pública, la obra social, la RT, se maneja con esta definición, ¿sí? Entonces, para empezar, el que tiene algún síntoma de esta lista, que es fuera de lo normal, de lo habitual de la persona, tiene que llamar desde la casa y no ir a trabajar, ¿sí? Eso para empezar, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Acá sigue más criterio de lo que es el caso sospechoso, ¿sí? Ustedes no lo tienen que saber de memoria. Ante algún síntoma, mi recomendación es que desde la casa llamen a la administración, a su contacto, a su referente, a su jefe directo, al supervisor, y le cuenten la situación. Nosotros como consultora de seguridad y higiene de la Clínica Flores estamos acompañando a Fabio y a todo el que necesite para ayudarlos a analizar los síntomas y a tomar un criterio, ¿sí? Así que les quiero comentar que vamos a acompañar todo lo que haga falta. Vamos un poquito al meollo de la cuestión. La Clínica Flores, al ser una actividad esencial, a partir del 20 de marzo no le cambió prácticamente nada, ¿sí? Con lo cual no tuvieron como un corte que sí tuvieron otras actividades, ¿sí? Esto no es ni bueno ni malo, es la situación que vivió la clínica, son trabajadores esenciales y no tuvieron interrupción, siguieron trabajando, no digo normalmente, pero siguieron trabajando en su esquema habitual. La gran ventaja que creo que tienen el personal de salud, y ustedes por supuesto, es que en gran medida están acostumbrados a cuidarse de otro tipo de infecciones, y algunas mucho peores que esta. Este es un virus que no es, digamos, de los más complicados, pero lo que tiene es que es altamente contagioso, ¿sí? Para darles un ejemplo, en la clínica todo lo que es enfermería, los médicos, los supervisores, están acostumbrados y tienen protocolos y elementos de protección para poder atender a una persona, por ejemplo, que tiene HIV. Y se manejan normalmente sin ningún problema. O sea, saben cómo cuidarse, por ejemplo, del HIV, que es una enfermedad bastante complicada hoy por hoy. Con lo cual, yo entiendo que también tienen todos los conocimientos y la práctica para cuidarse de un contagio de COVID, ¿sí? Ya que es un virus que no tiene la complicación del HIV y no es tan complicado como el HIV. Sí es altamente contagioso. ¿Qué ocurre? Para mí que en lo que yo observo hasta ahora, de unos 45 casos positivos de las empresas que nosotros asesoramos, es que los descuidos en su mayoría vienen en lo que es la vida social. Uno se descuida porque se cansó, toda esta situación nos mete mucha presión, nos sentimos aislados, algunos tienen una casa más cómoda, otros tienen una casa más incómoda. No es tan fácil decir que hay que quedarse en casa en forma aislada. No es tan sencillo, hay cuestiones de convivencia, hay cuestiones psicológicas. El tiempo ha pasado desde el 19 de marzo y estamos todos bastante por ahí desgastados con esta situación. Entonces, o porque estamos desgastados psicológicamente, o porque no nos interesa nada de nada, o por el motivo que sea, nos descuidamos. ¿En qué nos descuidamos? En la vida social. Bueno, primero tenemos que entender que nosotros estamos habilitados hoy por hoy para desarrollar un trabajo en una actividad esencial, pero el circuito nuestro tiene que ser del trabajo a casa y de casa al trabajo. No podemos pasar a visitar a un familiar, paso de un amigo, le dejo algo y sigo viaje. Nada de eso, cumpleaños, reuniones sociales, todo lo que vemos en la televisión, ¿sí? Bueno, son los focos de contagio. Yo creo que en la actividad laboral el nivel de contagio no es tan elevado, es mayor en la vida personal. No hablo de la Clínica Flores, hablo en general de las empresas que llego a ver, que ya les digo, he visto 45 casos positivos hasta ahora. Esta es una enfermedad que no se ve, es silenciosa porque yo hoy puedo estar cursando la enfermedad y no tengo ningún síntoma. ¿Sí? Se lucha a veces contra un enemigo que es invisible. Por lo cual, todo lo que hay para hacer son medidas de prevención.
Yo he visto casos de personas, por ejemplo, que trabajaban en reparto, en camioneta, haciendo logística. Salían a trabajar 3 personas adentro de la camioneta, en la cabina. Uno de los 3 se descompuso trabajando, se fue a la obra social y a los 2 días resultó positivo. Las otras 2 personas estuvieron con él al lado en la cabina de la camioneta todo un día, y los días anteriores también. Sin embargo, ninguno de ellos se contagió. Ninguno se contagió. Yo supongo, mi conclusión es porque usaron en forma permanente el tapabocas y porque mantuvieron una ventana levemente baja y eso renovó el aire de la cabina. Así que la primera conclusión que le puedo decir es que cuidarse es relativamente sencillo. Es el uso del tapaboca en forma permanente. Permanente. Desde que salgo de casa tengo que usar el tapabocas. ¿Sí? A mí me van a ver cuando circulo por la clínica que ando con mi tapabocas y con el anteojo de seguridad puesto. Ando así desde que salgo de casa. Yo estoy en actividad en la calle recorriendo empresas desde el 2 de abril, que se habilitaron las primeras actividades. Y me cuido de esa manera y sigo una rutina que es cansadora, que es agotadora, que desgasta, pero que es la única manera de cuidarse para no enfermarse. En algún momento todos nos vamos a enfermar, ¿sí? Salvo que llegue la vacuna antes de tiempo y realmente modifique esta situación. Pero estamos todos expuestos y todos nos podemos llegar a enfermar. La idea es que si nos enfermamos, sea en una situación donde el sistema de salud nos pueda prestar atención. No es fácil enfermarse hoy de COVID. Toda la parte operativa de la enfermedad es muy complicada. Conseguir que te vea un médico, conseguir que te atienda, la obra social, el sistema de salud, la ART, quien sea, está todo colapsado a nivel de que tardan muchísimo en atender. ¿Sí? Yo puedo tener suerte y me puedo enfermar con síntomas leves, ¿sí? Pero puedo no tener tanta suerte y tener síntomas intermedios o complicados y necesito internación. Está muy difícil todo eso. Ustedes imagínense aquello que, por ejemplo, el grupo familiar es, bueno, un matrimonio, la pareja con chicos, que uno del grupo familiar se enferme y tiene que estar internado. Pónganse a pensar cómo organizan la familia. ¿Sí? Está bien, no van a trabajar, está claro, eso desde ya, pero toda la otra parte que no está a la vista. ¿Quién cuida al que está internado? El que está internado está en una clínica con otras personas que tienen COVID. ¿Sí? ¿Quiénes son los que lo van a cuidar? Al internado. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Quién cuida a los chicos? Es toda una operatoria que es bastante complicada. Es por eso que el mejor negocio de hoy es, no solo por la clínica, sino por cuestiones personales nuestras, de todos, no enfermarse para nada. Esta enfermedad funciona diferente a todas las demás, porque, por ejemplo, como iba en un principio al caso del HIV, el HIV lo puede tener una persona que es un paciente de la clínica. ¿Sí? Listo, yo me cuido en la clínica, terminé mi trabajo, me cambio, hago todos los procedimientos para sacarme los elementos de protección y demás, salgo, termino mi trabajo, me voy a casa y ya está. El HIV se quedó en la clínica. ¿Sí? No está caminando en la calle, ni está en todos lados. En cambio, el COVID-19 está en todos lados. Yo necesito cuidarme en la clínica y también fuera de la clínica. ¿Sí? Fuera de la clínica. Esta enfermedad no es una enfermedad que solamente perjudica a la empresa en lo laboral, digamos, con horas caídas y otras complicaciones, sino que perjudica en todo sentido al nivel personal de cada uno. ¿Sí? Impacta en la familia, es complicada. ¿Sí? No me tengo que cuidar solamente por la clínica Flores o por la empresa, sino que porque a nivel familiar es un despiole. Bueno, las medidas de seguridad recontra conocidas. El tapaboca y también, llegado el caso, la protección ocular. ¿Sí? La protección ocular. La gente que está en contacto directa con pacientes tiene que usar la pantalla facial o el anteojo de seguridad unido al tapabocas. Bueno, desinfección de las manos. No voy a ahondar en el tema. Gente como ustedes, explicarle cómo lavarse las manos o desinfectarlas con alcohol en gel ya no tiene a esta altura, sería redundante. Acá está el protocolo de la SRT.
En fin, situaciones habituales donde yo me puedo contagiar, que esto es lo que se ve en los casos positivos, cómo se contagiaron. Compartir elemento de protección personal. Che, préstame el anteojo que tengo que ir para allá y no tengo el mío. Listo. Eso es un foco de contagio. Compartir alimentos. ¿Sí? Hay que ser muy cuidadoso a la hora de comer. Tomar muchas precauciones, porque cuando yo como, me saco toda la protección. Yo no puedo comer con el tapaboca puesto. Entonces me saco la protección y me siento a comer. Tengo que mantener distancia con los demás, estar a 1,50 m o 2 metros, y no compartir vaso, taza ni alimento. ¿Sí? Algo tan inocente como era hace un tiempo atrás, que tomábamos unos mates, alguien compraba unos bizcochitos y compartíamos los bizcochitos, hoy no se puede hacer, porque el hecho de que varias personas metan la mano en una bolsa con bizcochitos, eso hoy es una fuente de transmisión. ¿Sí? Además, bueno, de más está decirlo, la comida va directo ingresa al organismo por la boca y podría ser un contagio directo. O sea, más directo que eso no hay. Compartir el teléfono celular, por ejemplo, un teléfono celular que sea de la empresa, no sé, voy a inventar algo. El teléfono de la clínica de Bonorino, que es el teléfono que se usa para todo. Si alguien habla con el teléfono y me lo pasa a mí y yo hablo por el teléfono, bueno, es algo que me lo llevo evidentemente a la boca, ¿sí? Muy cerca de la nariz. Si no lo desinfecto antes, es fuente de contagio. Llevar las manos a la cara sin desinfectarlas con alcohol. ¿Sí? Los contactos por superficie, que es, toco una superficie que tiene carga viral, me llevo las manos a la cara y ingreso el virus, en realidad son los menos. Son los menos. Pueden existir, pero son los menos. Los principales contagios que hay son por no usar tapabocas, estar en ambientes cerrados, con poca ventilación, sin el tapabocas y con personas que son portadoras del virus. El ambiente se va cargando de virus a través del flush y yo me contagio como me puedo contagiar un resfrío, de la misma manera. No mantener distancia. ¿Sí? Por ejemplo, no tengo el tapabocas y estoy cerca a menos de un metro, menos de 1,50 m de otra persona. Y bueno, y acá, como decía antes, permanecer mucho tiempo con otras personas en un ambiente que no tenga ventilación, en un ambiente pequeño. Si hablamos de la clínica, por ejemplo, tenemos por ahí los office, que son lugares que no son muy amplios. Antes era normal y no representaba ningún riesgo, pero estar varias personas en un office, sin el tapabocas, charlando o hablando, y sin ventilación, no es bueno. No es bueno. Si tienen que hacer esa situación, digamos, hay que tratar de evitarla. Si tiene que ocurrir que tiene que estar adentro del office, tener puesto el tapabocas. Bien. Vamos a hablar un poco de algunas experiencias que ya pasaron en la Clínica Flores. ¿Sí? ¿Qué ocurre con una persona que tiene síntomas, ¿sí? O es caso sospechoso? Bueno, al principio de todo, los síntomas o el caso sospechoso, el tratamiento es por la obra social. ¿Esto qué significa? Que la ART no sabe nada de nada, ni le interesa, ni se va a hacer cargo de la situación. ¿Sí? La ART no sabe nada de nada, ni se va a hacer cargo de la situación. ¿Por qué? Porque la persona no es positiva. O sea que si tengo síntomas, mayores o menores síntomas, soy un caso sospechoso y demás, me tengo que atender con mi obra social, cual si fuera una gripe o una neumonía. ¿Sí? La persona, una vez que informó que tiene síntomas y está en contacto con la parte de la administración de la clínica, tiene que ocuparse de conectar con la obra social o con la salud pública para que le hagan un diagnóstico. ¿Esto es fácil? No, es dificilísimo. Hay que llamar por lo menos 1,5 millones de veces a cada lugar. ¿Sí? No es para nada fácil, no es para nada fácil, pero es lo que hay que hacer. Seguramente un clínico por teléfono o por videollamada le va a hacer un diagnóstico, lo evaluará. En la medida que no tenga síntomas que cumplan con caso sospechoso, el médico lo va a dejar en la casa, le va a enviar un certificado por mensaje o por foto, porque normalmente se manejan así, y lo van a ir viendo cómo evoluciona. Si la persona se complica
o tiene síntomas de casos sospechosos, se le complica la salud, le van a indicar el hisopado. Con el resultado del hisopado negativo, significa que la persona COVID no tiene, puede tener una gripe, puede tener otra cuestión, dengue u otra cosa, pero está libre de COVID y seguirá un tratamiento como si fuera un resfrío o lo que corresponda. Si el hisopado fuera positivo, hay que informar de inmediato a la administración para que se comience la denuncia con la ART. La ART no toma fácilmente las denuncias. Hay que mandarle un montón de documentación y hay que pelearse bastante. No es automático. Con lo cual, por más que esté el certificado hisopado positivo, la ART no se encarga automáticamente. La atención médica tiene que seguir con la obra social. ¿Sí? La ART no lo toma en forma automática ni de inmediato. Hace las cosas bastante difíciles. Lleva bastante tiempo y bastante documentación que hay que enviar para que la ART lo tome como una enfermedad laboral y dé un número de siniestro. Con lo cual, hasta que la ART no acepte el caso como una enfermedad laboral, la atención médica sigue por cuenta de la obra social o del sistema de salud pública. No hay más nada que hacer que eso. Yo quiero comentar estos detalles porque estas son cosas que cuando pasan, ¿sí? Uno no tiene idea, pero son cosas que están pasando. En la clínica ya le ha pasado a 2 o 3 personas que hemos tenido de positivos. Y bueno, es para explicarle que una vez que uno tiene síntomas y demás, la situación no es que es imposible, pero es bastante sinuosa. Después vamos al caso de que ya la persona está positiva y tenemos el certificado, el hisopado positivo. Se comienza la denuncia en la ART, viene toda un ida y vuelta de correos con documentación, y cuando la ART acepta la denuncia, llama a la persona y le da seguimiento y tratamiento. ¿Sí? En este punto ya la ART se hace cargo y la obra social se desprende de la situación, ¿sí? Pasa a manos de la ART. En cualquier caso, sea que la persona tuvo síntomas leves y al final era un resfrío, sea que la persona fue positivo y ya se curó y está de alta, para volver a trabajar hace falta un certificado médico que diga que está de alta para trabajar, ¿sí? No se puede volver a trabajar de palabrita o de confianza o de cualquier otra situación. Disculpen, queda 1 minuto 40, se va a cortar la reunión y le pediría retomar para unos minutos más, ¿sí? Con el mismo link. La persona que está en aislamiento o a la espera de resultados hasta que se resuelva el caso, tiene que mantener informado permanentemente a la administración con cualquier novedad, ¿sí? Yo he llamado a varias personas, de los 3 que se han enfermado hasta ahora en la clínica, he hablado con 2 para darles seguimiento y acompañarlos, porque claro, a veces es complicado, uno está en casa, está con síntomas y no hay nadie que lo atienda de la obra social, ni del sistema de salud, ni del ART. Entonces yo también he acompañado estas situaciones, por eso que conozco estos detalles que les estoy compartiendo. A ver, hasta ahora comenté un poco lo que era el manejo, digamos, de cómo cuidarse, algunos puntos críticos para que tengan en cuenta. Y qué pasa cuando uno tiene síntomas, qué hacer y cómo va un caso con síntomas y un caso positivo. Vamos a retomar, que se está por cortar la reunión, con una nueva sesión de unos minutos para que me cuenten todas las consultas que tengan y la vayamos resolviendo, ¿sí?